fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. El carácter de Cristo está en nosotros. Esfuérzate y sé valiente, y Él te va a entregar lo que te pertenece. Porque cuando el ungido tiene intimidad con el Señor, la paternidad de quien te ungió se manifiesta poderosamente y ya te reconocerán. Le interesa lo que te puede dar salud y vida eterna. La Biblia dice: el que esté firme, vele que no caiga. Esto no lo predico con orgullo, lo predico con temor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Señor te bendice. Iglesia Adoración. El tema para hoy es pensando con propósito. Pensando con propósito. Me puse a ver en la inteligencia artificial. Usted sabe que ahora usted todo se lo pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le responde. Usted le dice a la inteligencia artificial versículos para la ansiedad en la Biblia y te predica. La inteligencia artificial te predica, te extiende las manos, te unge, te bendice. Lo único que te dice es: por favor, ingresa la ofrenda. No, mentira. Los diezmos y las ofrendas son aparte, pero la inteligencia artificial te responde muchas cosas. Y ahora que estoy estudiando psicología, hay preguntas que uno se hace en la mente del hombre, como por ejemplo, ¿cuántos pensamientos puede tener el hombre al día? Y le pregunté a la inteligencia artificial, a Gemini, le pregunté: ¿cuántos pensamientos puede tener el hombre al día? Y me arrojó esta respuesta: la cantidad de pensamientos de una persona por día ha sido debatido tanto por científicos como por psicólogos. Y las estadísticas arrojan que algunos estudios muestran que el hombre tiene 60,000 pensamientos al día. Yo dije: ese no soy yo. O sea, 60,000 pensamientos. Tal vez Tatán, el que hace los anuncios, ese hombre tiene ideas multiplicadas a las 100, pero ese no es mi caso. Y dicen que hay otros estudios que el hombre puede tener 6,200 pensamientos al día. Interesante eso, que tú todos los días puedes tener entre 6,200 y 60,000 pensamientos diarios. Así que usted piensa bastante, usted piensa bastantísimo. Ahora, hay unas características que tienen los pensamientos que vamos a discutirlos en este día. Y es que la mayoría de esos pensamientos son involuntarios. O sea que usted no tiene que esforzarse para pensar 6,200 veces o 60,000. Usted está constantemente pensando sin hacer ningún tipo de esfuerzo consciente. Son involuntarios. ¿No te ha pasado que tienes un vuelo al día siguiente, esos vuelos de Avianca que salen a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y te tienes que despertar súper temprano porque de aquí al aeropuerto es como 1 hora y tienes que estar 1 hora antes en el aeropuerto, con tal de que tienes que dormirte temprano, te acomodas todo, llegas a tu cama, te acuestas y tu mente no se calla. Tu mente está pendiente. Los que tienen más de 40 años en la televisión escuchaban: es hora ya de acostarse, vámonos a... Y esa canción, tú tratas como de arrullarte con esa canción, pero tú dices: bueno, ya, cállate. Y de pronto comienzan las canciones del TikTok. Me voy a matar. Tipo, uy. ¿Por qué estoy pensando eso? Llegué de la barbería. Todas esas canciones. Y uno, ¿qué está pasando? Cállate. Ya, quiero dormir. Pero los pensamientos siguen. Y entre más tú dices que te calles, más los pensamientos salen. Entonces dices: ¿será que cerré todas las ventanas? Está lloviendo todos los días y uno no sabe a qué hora llueve. ¿Será que cerré todas las ventanas? Miércoles. Y cerré la puerta con seguro bien. En Barranquilla hay una ola de atracos bien grande. La inseguridad está terrible. No puedes dormir. Apagué la estufa. No la apagué. Entonces, estás constantemente... Hay personas que no sufren de eso, pero hay personas que sí. Y cuando tú quieres apagar tu mente, no la puedes apagar porque los pensamientos los vas a tener de manera involuntaria. Lo vas a tener de manera involuntaria. Y eso es una característica que tienen los pensamientos. Ahora, segunda característica, y esto me llamó profundamente la atención. Según los psicólogos y los científicos, el 80% de esos pensamientos que tú tienes son negativos.
el 80% de esos pensamientos que tú tienes son negativos. Y la razón que hablan los científicos y los psicólogos es que el cerebro está programado para prestar más atención a las amenazas y a los peligros potenciales que a las cosas positivas. Entonces siempre estoy pensando lo que me puede pasar, lo que me puede ocurrir. Y eso hace que tenga pensamientos negativos a cada rato. Creo que por eso las pólizas de seguro son tan millonarias, porque siempre están pensando en lo que puede pasar más adelante, y para evitar eso, yo me cubro en salud y pago la póliza. Pero la tercera característica, y que es más una recomendación, es que lo importante no es la cantidad de pensamientos que tú tengas, sino la calidad de pensamiento. En otras palabras, es a qué pensamientos nosotros le prestamos más atención, o en qué pensamientos nosotros nos decidimos enfocar. Así que no vas a poder calmar tus pensamientos, no vas a poder callar tus pensamientos. Lo que sí puedes decidir es a qué pensamientos tú vas a decidir prestarle atención. Y tienes que tener mucho cuidado, porque si sabemos que el 80% de esos pensamientos son negativos, tienes que ver bien qué pensamientos estás enfocándote. O sea, ya la tendencia del ser humano es pensar negativamente en su mayoría. Y tenemos que estar pendientes de en qué nosotros nos dedicamos a enfocarnos, en qué pensamiento decidimos enfocarnos. Si hay algo claro, es que el hombre es lo que piensa. Conforme a lo que el hombre piensa, eso es lo que es. Y en la palabra de Dios nos muestra que así como el hombre piensa, así es. Somos lo que pensamos. Dice Proverbios 23, versículos 6 al 7, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Y aquí viene el versículo donde Dios habla que nosotros somos lo que pensamos. Versículo 7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y aquí la palabra nos está hablando que no tenemos que prestarle atención a los detalles que nos da la gente, sino a las intenciones del corazón. No por el hecho de que alguien sea agradable contigo y te dé dádivas y te dé regalos, no quiere decir que eso es lo que realmente hay en la personalidad de ese ser. Esa persona tú puedes juzgarla no por lo que te dé, sino por cómo piensa. No juzgues a la gente por lo que te dé, juzga a la gente por cómo piensa, porque tal como es la persona, así es él. Ahora, la Biblia nos enseña eso. Y yo les digo a sus hijos, a los jóvenes, si usted tiene un amigo o una amiga que usted ve que habla mal de todo el mundo, no le comentes tus secretos. No le digas tus cosas. Porque así como habla mal de todo el mundo, va a hablar de ti. Por más que te diga esa persona, yo soy tu amigo, yo soy tu amiguis, lo que tú me digas va a ser una tumba, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Tú préstale atención no a lo que te quiere decir, sino a cómo piensa. Si es una persona que es disociadora, lo más probable es que va a disociar cualquier relación que tenga cercana a ti. Si es una persona envidiosa, lo más probable es que va a actuar con envidia cada vez que tú les comentes tus metas, tus proyectos, tus sueños, y esa persona va a ser el mayor o la mayor saboteadora de tus sueños y de tus planes, porque tienes que entender que así como la persona piensa, así mismo es. Tienes que tener cuidado a quién le comentas tus cosas. ¿A quién les comentas tus secretos? ¿A quién les comentas tus planes? ¿A quién les comentas tus desafíos? No se lo comentes a todo el mundo. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. No confíes, aunque te den plata, aunque te den comida. No confíes, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Me están copiando lo que estoy diciendo hoy? Entonces, somos definitivamente lo que pensamos. Y tus pensamientos pueden terminar controlando tus sentimientos y tus acciones. Y aquí quiero irme a algo un poquito más profundo. Tienes que tener cuidado a lo que enfocas tus
pensamientos porque ellos van a determinar el rumbo de tus sentimientos y de tus acciones. Y de eso es experto el enemigo para poder sembrarte ideas negativas en tu cabeza, para poder hacerte perder tu fe, tu propósito o hacer que hagas cosas equivocadas. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Seamos sobrios y velad. ¿Qué quiere decir sobrios? Es seamos prudentes, y velad es mantenernos despiertos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si hay algo que sabe Dios y que sabe el enemigo, es que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Y Él está como un león rugiente, está esperando cómo estás actuando, en qué estás creyendo, si estás creyendo o no estás creyendo en Dios. Él se aprovecha de los momentos de adversidad, en los momentos de calamidad, en los momentos de enfermedad, para ver cómo te comportas, cómo estás actuando, y se aprovecha para sembrar mentiras en tu mente. Tras de que tenemos 80% de pensamientos negativos, tenemos que sumarle lo que el enemigo puede sembrar en nuestro corazón, que tenemos que tener cuidado. Por eso hay que ser prudentes en qué pensamos y estar siempre despiertos, no dejarnos dormir por esos pensamientos que pueden agobiar nuestra vida. Un ejemplo de esto es el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el huerto, estaban bien, estaban contentos, felices, y de pronto, ¿quién sabe si de pronto el enemigo vio la cercanía que tenía Eva con ese árbol que Dios dijo que no coman? Dios, ustedes saben que dijo: de todo árbol ustedes pueden comer, pero menos de este árbol del bien y del mal. De este árbol no coman, porque si ustedes comen de él, van a morir. ¿Y quién sabe qué estaba haciendo Eva? ¿Por qué estaba cercano a ese árbol? Pero se aprovechó el enemigo de la cercanía que tuvo Eva con el árbol para preguntarle: ¿acaso Dios te dijo que no comieras de este árbol? Y es ahí cuando en la palabra se nombra la primera mentira que le dice Satanás al hombre. A la mujer le dice, vamos a leerlo, Génesis 3, 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está diciendo una mentira. Dios dijo: si comes de este árbol vas a morir, pero aquí el enemigo dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí lo interesante es el pensamiento que comienza a desarrollar Eva. Los pensamientos que comienza a abarcar la mente de Eva, y cómo Eva comienza a concentrarse en esos pensamientos que fueron sembrados por el enemigo. Siguiente versículo, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya, comenzaron los pensamientos. Oye, ¿será verdad lo que dice? ¿Será verdad lo que dice la serpiente? Ya la serpiente no es mi enemiga, es como mi amiga. Es como mi amiga. Y creo que lo que está diciendo es verdad. Y comienza a ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y presta atención, árbol codiciable. Fíjate el pensamiento de codicia que comenzó a desarrollar Eva. ¿Por qué? Porque se dejó implantar un pensamiento de parte del enemigo. Ahora, yo te digo algo. Yo espero que el enemigo no te hable a tu oído o a tu corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que no vas a tener ningún encuentro con lo supranatural, infranatural, nada de ese cuento. Pero si hay algo que el enemigo es experto en utilizar para hablarte, es a través de las personas. El enemigo puede utilizar las personas para hablarte, para tentarte, para desubicarte, para distraerte. No te preocupes mucho en que no te hable el enemigo ese que aparece, tú sabes, ese que aparece en la época medieval. Preocúpate más por el enemigo que te puede hablar a través de las personas. A veces el enemigo puede utilizar inclusive las personas más cercanas a tu vida para poder sembrarte un pensamiento negativo. A veces el enemigo no utiliza a los enemigos porque tú los enemigos no los escuchas. A veces utiliza a las personas que tú más aprecias, que tú más oyes, y tienes que tener cuidado de eso. ¿Sabes? Cuando
Pedro se le acercó a Jesús y sabía que Jesús iba a ser agarrado, apresado por los romanos. Pedro le dice: ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a permitir que nadie te toque y que nadie te haga daño. No se lo dijo un enemigo, se lo dijo uno de los discípulos que él quería. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Dando una enseñanza, Jesús, que el enemigo puede utilizar a tus mejores amigos para sembrarte pensamientos que te desvíen de la voluntad de lo que Dios tiene preparado para ti. Interesante esto. Cuando Jesús entró en tentación o fue probado, ustedes saben que la palabra de Dios dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y en ese momento se le apareció el enemigo. Y lo tentó en 3 áreas interesantes. La primera área que lo probó fue en el hambre. Ustedes saben que cuando usted ayuna, usted lo primero que tiene es hambre. Y en los 40 días de ayuno sin comer nada, lo que más tienes es hambre. Y el enemigo le dice: tú que eres poderoso, haz que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación o la primera prueba del enemigo. Pero la segunda prueba es: tírate. Lo llevó al pináculo del templo y dijo: tírate, pues tu palabra dice. Inclusive el enemigo utilizó la palabra de Dios para sembrar una mentira. A veces el enemigo puede utilizar personas que hacen un argumento que está en contra de la palabra de Dios, que está en contra del propósito que Dios tiene para tu vida, pero lo fundamentan en la palabra. Hay que tener cuidado con eso también. Entonces, el enemigo utilizó la palabra para decirle una mentira, algo que lo desviara del propósito. Tírate, porque la palabra de Dios dice: a sus ángeles mandarán. Esa fue la segunda prueba. Y la tercera fue decirle: te voy a dar todas estas posesiones si tú te arrodillas y me adoras. Y esto es interesante porque a pesar de que Jesús tuvo un encuentro con el enemigo, Él vivió estas mismas pruebas a través de las personas. Las personas lo estuvieron tentando o probando en esas mismas 3 áreas. Por ejemplo, en la parte de que las piedras se conviertan en pan, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente comenzó a seguirlo, no porque Él era el Mesías, sino porque Él multiplicaba panes. Y ellos querían o creían que Jesús era el dueño de una panadería y que iban a tener los panes todos los días. Y lo seguían era porque era el proveedor de panes. Y Jesús entendió la intención por la cual venía la multitud y Él les dijo: ustedes vienen a mí porque ustedes quieren que yo les provea pan, pero quiero que sepan: yo soy el pan de vida, el pan que bajó del cielo. En otras palabras, yo no voy a dejarme distraer por tu necesidad. Yo voy a cumplir el propósito por el cual yo fui enviado a la tierra, y es demostrar que yo soy el Hijo de Dios y que en mí hay vida eterna y salvación. Pero la gente lo tentó: danos más pan, danos más pan. Y Jesús dijo: no voy a permitir que tu necesidad me distraiga de mi propósito. Mi propósito no es todo el tiempo multiplicar los panes y dártelo. Mi propósito es venir a este lugar para poder morir en la cruz del Calvario por tus pecados y que seas perdonado, redimido, salvado por mi sangre. Y eso fue lo que Él hizo. La segunda tentación: tirarse del pináculo del templo. ¿Por qué razón el enemigo lo tentó de tirarse del pináculo del templo al suelo? Porque en el templo estaban todas las personas que no creían en Él. Los fariseos, los líderes, los religiosos estaban ahí. Y Él fue también probado a través de las personas, porque muchos fariseos que no creían decían: pero muéstranos una señal. Mándanos una señal para demostrar que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no les mostró ninguna señal, porque ese no fue el propósito por el cual Él vino aquí en la tierra. Él dijo: ¿sabes qué? La única señal que yo te daré es la señal de Jonás. Jonás estuvo en el pez 3 días, 3 noches. Cristo murió por 3 días, pero al tercer día resucitó. Y la señal de Jonás es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa fue el propósito que Él tenía, pero las personas querían que Él mostrara con una señal que Él era el Hijo de Dios. Y Él no se dejó tentar, no se dejó probar por eso.
Ahora, la tercera tentación, todas las riquezas te daré si te postras ante mí. En otras palabras, no pasar por el Calvario. Ya les comenté que Pedro quiso hacer todo lo posible, su discípulo, su amigo, para que él no pasara el tormento, pero Jesús le dijo, apártate de mí. O sea, no me seas estorbo del propósito por el cual fui llamado. El enemigo, en conclusión, puede utilizar a cualquier persona para darte un pensamiento, para darte una estrategia, para darte una idea, pero que va en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Tenemos que tener cuidado a quién le prestamos nosotros atención. Tenemos que tener cuidado a quién le prestamos atención. Y Jesús dice, ustedes tienen que prestar atención en mi palabra. Marcos capítulo 4, versículos del 23 al 24 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quién dice eso? Jesús. Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís. En otras palabras, ten cuidado lo que escuchas. Tienes que estar pendiente a qué es lo que escuchas, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús está diciendo es, presta mucha atención a lo que estás oyendo. Presta mucha atención a qué decides enfocar, a qué pensamiento decides enfocar. Cuanto más atentamente escuches mi palabra, te dice el Señor, más entendimiento te daré. Mientras más escuches mi palabra, más sabiduría te daré. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más entendimiento. Y vaya si nosotros necesitamos sabiduría y entendimiento de parte de Dios. ¿Quiénes de los que están aquí necesitan verdaderamente sabiduría de parte de Dios? Aquí Dios está diciendo, si alguno tiene oídos para oír, escucha, pero tienes que estar pendiente de qué escuchas. No escuches todo lo que oyes. Tienes que escuchar palabras que tengan vida eterna. Palabras que te fundamenten, palabras que no sean una ilusión, sino que sea una verdad. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo que hizo milagros en el ayer sigue haciendo milagros hoy. El mismo que muchas personas depositaron su confianza en el ayer es el mismo que sigue haciendo milagros en aquellos que depositan su confianza hoy. Aquellos que deciden creer en su palabra, creer en sus promesas. Por eso el tema es pensar con propósito. Tengo que dejar de prestarle atención a mis pensamientos basura. Tengo que dejar de prestarle atención a mis pensamientos negativos. Tengo que prestarle atención a la palabra de Dios. Por eso es importante que la iglesia escudriñe la palabra. Es importante que la iglesia viva escuchando la palabra de Dios. Ya tenemos de por sí un pronóstico negativo en la cual la mayoría de nuestros pensamientos son negativos. Tenemos que combatir los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Tenemos que negar y tenemos que suprimir, tenemos que tratar de esclavizar esos pecados que son mayoría, esos pensamientos negativos que son mayoría, y tenemos que permitir que la palabra de Dios reine en nuestro pensamiento. Mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa que sea viva y eficaz? Repita conmigo, la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Eso hay que creerlo. La palabra de Dios tiene vida y tiene poder en el corazón de aquellos que creen, en el corazón de aquellos que tienen fe. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y oye bien, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, ella comienza a darnos poder para aprender a discernir los pensamientos, para aprender a nosotros enfocarnos en cuáles son los pensamientos que vienen de parte de Él y cuáles son los pensamientos que vienen de parte del enemigo, cuáles son los pensamientos basura que debo echar a un lado y cuáles son los pensamientos que debo yo refugiarme, atesorar, invertir para que mi vida se mantenga con esperanza, con fe y en acción. Pueden venir 80 pensamientos de 100. Pueden venir 80 pensamientos negativos de 100 a querer apagar mi fe, pero la palabra de Dios tiene poder para vencer la mente mía. Oye bien, la palabra de Dios tiene poder para poder vencer en mi mente. Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Alguien que se atreva a escribir esto es porque ha entendido que tiene que aprender a vivir no de los pensamientos negativos, no del entorno, no de lo que está viviendo, sino en quien tiene depositada su confianza, que es en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Quiero que sepan algo. Yo he dejado de preguntarle a la gente que me rodea cómo está la economía. Yo le pregunto al vecino cómo está la economía. ¿Cómo está, vecino? Sobreviviendo. La cosa está maluca. La cosa está apretada. Y voy preguntando, terrible. Y eso comienza a generar en uno una desesperación. Porque uno le dice al vecino, vecino, si por allá llueve, por aquí no escampa. Uno ve la situación y uno dice, Dios mío, sí, las cosas se han apretado, pero cuando comienzo a escuchar mi entorno, me doy cuenta que eso puede alimentar mis pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que pasa si alimenta mis pensamientos negativos? Comienzo a perder esperanza, comienzo a perder fe, comienzo a perder motivación, comienzo a desilusionarme, comienzo a decir, hay que irnos de aquí, tenemos que irnos para otra parte porque este país está terrible. No, mira, yo he aprendido a entender que mi economía no depende del país donde vivo, sino del Dios en quien confío. Es del Dios de quien confío. Y cuando Dios te coloca en algún lugar, aunque sea un lugar que el pronóstico económico sea terrible, que sea bajo, el Señor te bendecirá, porque el Señor tiene propósitos que son más grandes que los tuyos. Los planes de Dios son mucho más grandes que los tuyos y el Señor cumple su promesa que Él abre las ventanas de los cielos a su pueblo y derrama bendición hasta que sobreabunde. No es una bendición limitada, es una bendición sobreabundante. El Señor no solamente te dará el pan de cada día, el Señor te dará rica y abundantemente. Pero no estés preocupado por las malas noticias que recibes. Dice algún salmo, el que confía en el Señor no tendrá temor de malas noticias. No tengo que ponerme yo a estar pendiente de las noticias negativas que estén pasando alrededor. Sí, puedo tener compasión, puedo estar pendiente de lo que está sucediendo, pero no voy a permitir que eso que está sucediendo alrededor mío esté agobiando mi corazón, porque a la larga en mi corazón está el ser más poderoso, que es más fuerte que el que está en el mundo, y Él cumplirá su promesa en mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Los pensamientos no son realidades. Pueden ser conceptos lógicos, pero no son realidades. En cambio, la palabra de Dios es real, sigue vigente y permanece para siempre. Tengo que dejar de confiar en mis pensamientos para comenzar a confiar en su palabra. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo puedo yo vencer a esos pensamientos negativos? ¿Cómo puedo yo vencer esos pensamientos negativos? En la psicología dice que tú no puedes callar esos pensamientos y lo que tienes que hacer es aceptarlos, reconocerlos que los tienes. Pero hay algo que la palabra de Dios te enseña
a cómo puedes tú vencer esos pensamientos negativos que están ocurriendo en tu mente. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, esa es nueva, Tatán. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí nos dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí la palabra nos está dando un tip. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo sienta que pensamientos negativos me están atormentando, yo puedo decir: yo soy tu hijo, Señor, yo confío en tus promesas, yo confío en tu palabra, yo coloco mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Quiere decir, si Cristo está conmigo, Él es quien cumplirá su propósito en mi vida. Él es el que me guardará. Él es el que hará que el sol no me fatigue de día, ni la luna de noche. Él es el que hace que aunque ande por valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Yo reconozco que su vara y su cayado me infunden aliento. Él prepara un banquete en presencia de mis enemigos, porque yo confío en que el Señor está conmigo. Eso es colocar esos pensamientos, derribarlos y colocarlos a la obediencia de Cristo. Yo puedo ser una persona que tengo el 80% de negativismo en mi mente, pero en Cristo soy más que vencedor. Yo puedo ser una persona que mi tendencia es ser negativa, pero Cristo me da la victoria y por Él somos más que vencedores. ¿Alguien se puede gozar por eso en esta mañana? Efesios 1, del capítulo 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1 del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el versículo 18: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Si hay algo que va a hacer Dios en esta mañana, ya mediodía, es que Dios va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Dios va a quitar las vendas que hay en tu mente. Él va a quitar cualquier cosa que el enemigo ha tratado de sembrar. Él lo va a desarraigar en el nombre de Jesús y verás revelación de parte de Dios. ¿Para qué es importante que se alumbren los ojos de tu entendimiento? Para que puedas saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiero que sepas algo: tu vida tiene esperanza, tu vida tiene propósito y tiene esperanza, y es necesario que la luz de Cristo alumbre los ojos de tu entendimiento, que se te quite toda ceguera espiritual para que puedas ver que tienes esperanza. Tus hijos tienen esperanza en Cristo Jesús. Tu familia tiene esperanza y también tiene riquezas de la gloria del Señor. El Señor te está bendiciendo. Él te seguirá bendiciendo. Tu vida es bendecida por lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en ti. Eso es lo que tienes que entender, y el Espíritu Santo necesita quitarte la venda de los ojos. Necesita quitarte la venda de los ojos para que puedas ver. Dice Romanos capítulo 12: no te conformes a este siglo, sino que tienes que renovarte mediante la transformación de tu entendimiento. Toca renovar tu entendimiento para que puedas ver la buena voluntad de Dios en tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Renueva tu entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios en tu vida. Quiero que sepas que esto lo he vivido. Me tocó vivirlo en la pandemia. Yo sufrí de un cuadro de ansiedad muy fuerte, pero muy fuerte. Y lo que pasa con la ansiedad es
no sé si usted ha sufrido de ansiedad, pero los que sufren de ansiedad o han sufrido de ansiedad, es que tu mente no se apaga. Tú tratas de que tu mente se calle, pero tu mente no se calla. Y por más que tú digas, cállate en el nombre de Jesús, no se calla, sigue. Y no te deja dormir, no te deja descansar. Cuando una persona tiene ansiedad, está pensando todo el tiempo en lo que va a suceder el día de mañana. Y en la pandemia eso se me agudizó horrible. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Ahora cómo vamos? Yo creo que varias personas sufrieron. Es más, en los estudios que se han hecho post pandemia, el 60% de las personas han sufrido de ansiedad y de depresión después de la pandemia, pues precisamente por las cosas que nos imposibilitaron en esa época, y porque en esa época el que le daba COVID prácticamente se iba a morir. En esa época andábamos en una tensión muy fuerte, pero en mí se desarrolló una ansiedad muy severa. Y les digo algo, fue una ansiedad que casi destruye mi hogar. Una ansiedad que se sumó con frustración, se sumó con muchas cosas y comenzaron pensamientos a entenebrecer mi fe, mi esperanza. Estaba completamente decaído. Y tuve la oportunidad, y gracias al apoyo de mi familia y de mi esposa, fui a donde un psiquiatra, y gracias, bendito sea Dios por el psiquiatra que me tocó, porque el psiquiatra me dijo, hombre, lo que tú estás pasando, lo están pasando varias personas, pero no te voy a dar una pastilla para que dependas de él. Inmediatamente me dijo, tú eres una persona que eres inteligente, eres sabio, y simplemente te voy a dar una pastilla para que aprendas a descansar un poquito del torbellino, del maremoto en el que te encuentras, y descanses un rato los brazos de tanto nadar. Te voy a dar un flotador. Y eso es lo que me dio, unas pastillas para controlar mis pensamientos mientras yo aprendía a controlar mis pensamientos. Y entonces yo le dije la pregunta del millón. Ajá, doctor, ¿y cómo controlo esos pensamientos? Y él me dijo, ¿le estás preguntando a un psiquiatra, un pastor de jóvenes que sabe qué es lo que tiene que hacer con sus pensamientos? Mira, yo me sentí como Nicodemo con Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús habló con Nicodemo, que Jesús le dijo, viene acá y tú que eres maestro de la ley y no sabes estas cosas? Bueno, así me sentí, así de tonto me sentí. Entendí que lo que me quiso decir el psiquiatra es, te voy a dar algo temporal, pero tienes que aprender a someter tus pensamientos negativos. ¿Cómo? Tú sabes cómo es, yo ya lo descubrí, en Cristo Jesús. Derribando todo argumento que se levante en contra. Y no es fácil, no es fácil. Cuando comencé a destetarme del medicamento, a desprenderme, otra vez. Mira, yo sentí, y le decía al psiquiatra, que es como cuando tú estás recibiendo las olas que te golpean, estás recibiendo los golpes y tú estás cansado, te duelen las piernas, y el medicamento es como si te colocaran una muralla, un tajamar, ya no te está llegando. Entonces tú te relajas. Pero cuando comienzas a quitar el medicamento, es como si se quitara el tajamar y perdiste la fuerza y la costumbre de cómo te tenías que colocar para que la ola no te golpeara. Y cuando comencé a quitar el medicamento, sentí la ola otra vez fuerte. Pero él me dijo, ese es el síndrome de abstinencia, pero ya has desarrollado en Cristo tu fortaleza y tu inteligencia emocional. ¿Qué te quiero decir con esto? En Cristo tú puedes desarrollar inteligencia emocional y puedes salir adelante de todo hoyo, de todo hueco, de todo pozo, de todo lodo cenagoso que trate el enemigo de hundirte. El Señor te puede sacar de ahí victorioso. Salmos capítulo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Dios te puede sacar del pozo de la desesperación. Pero Dios te dice en este día, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propios pensamientos. Confía en mi palabra, confía en mis promesas para que puedas estar confiado, puedas dormir tranquilo y sepas que yo soy quien te sostengo con mi mano derecha. Quiero ir cerrando diciendo que el Señor tiene grandes planes contigo. El Señor tiene planes y tiene propósito
contigo. Él tiene escrito en su libro, como dice el salmista, están escritas todas las cosas. Desde que estabas en el embrión de la barriga de tu mamá, Él ya tenía escritas todas las cosas que tiene preparado para ti. El Señor tiene el destino preparado en tu vida. Tienes que estar seguro, confiado y caminando en fe. No dejar que los pensamientos negativos te acobarden. No dejar que los pensamientos negativos te hagan regular. Tú tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, no puedes temer. No hay tiempo, no tengo tiempo para perder el tiempo, no tengo tiempo para desmayar, no tengo tiempo para acobardarme. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo a donde quiera que yo vaya. Quiero que sepas algo, Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. No puedes temer. No puedes temer. Si hay algo que puedes decidir es dejar de temer. Dice la palabra de Dios que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que tú puedas salir de este lugar reconociendo que tú no te dejas dominar por el poder de tus pensamientos, sino por el poder de la palabra de Dios. Que no te dejas dominar de tus impulsos y de tus pensamientos que son negativos, sino que tú decides creer en la promesa de Dios, creer en su palabra. ¿Usted se acuerda de la adoración que dice: yo creo en tu palabra, creo en tu poder, yo creo en tu amor. Creo en lo que soy. Y esa adoración comienza diciendo: todo está oscuro, todo es difícil, no tengo fuerzas, no puedo más. Pero dice: entonces recuerdo tu palabra. Tu palabra dice que el que esté débil es fuerte en Cristo Jesús. Entonces recuerdo tu palabra, que cuando estoy débil, en ti fuerte soy. Entonces recuerdo que he sembrado semillas de vida, semillas de fe. Por eso yo creo en tu palabra, creo en lo que soy. ¿Qué es lo que somos? Somos sus hijos, somos amigos de Dios, somos amados, somos perdonados, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa. Hermanos, somos privilegiados porque Dios está con nosotros. Y quiero decirte algo: tu peor día de la mano de Dios es mucho mejor que tu mejor día sin Él. Tu peor día, pero de la mano de Dios, es muchísimo mejor que estar en tus mejores momentos sin el Señor Jesucristo. Quiero que sepas algo: Él está contigo. Él pelea la batalla por ti. Y no te puedes dejar vencer por pensamientos que traten de acobardarte, por pensamientos que traten de intimidarte, por pensamientos que traten de alejarte de la voluntad de Dios. Recuerda, yo vivo no de mis pensamientos negativos, sino de las promesas que están en su palabra. Su palabra es verdad y su palabra se cumplirá en todos aquellos que confían en Él. ¿Dónde están los que confían en la palabra de Dios? Así que yo quiero invitarte a que en esta tarde tú puedas depositar tu confianza en el Señor. Puedas dejar de prestarle atención a esos pensamientos que no te dejan dormir. Yo entiendo lo que si estás pasando por eso, he estado ahí. Sé lo que es no poder dormir por pensamientos negativos. Pero te digo algo: Dios te ha dado la fuerza y la fortaleza para que puedas vencer a esos pensamientos recurrentes, negativos en tu vida. Puedes tener una mente victoriosa en esta mañana. Puedes tener una mente en victoria en esta mañana. Y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y puedas entregarle a Dios tus temores. Puedas entregarle a Dios tu necesidad. Puedas entregarle a Dios tu ansiedad. Puedas entregarle a Dios tu afán. Dios, cuando hablaba con los discípulos, decían: ¿ustedes no ven los lirios del campo? Ellos no maquilan ni tejen,
Pero ni aún la persona más rica en Israel, Salomón, se pudo vestir como él. Y ustedes ven las aves del cielo, que no trabajan. Y aún así, nuestro Padre les da de comida. Y Jesús dijo, si Dios puede hacer eso con los lirios, que hoy es y mañana no es, con los pájaros, cuánto más el Padre Celestial tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Decíamos el domingo pasado que sus misericordias son nuevas cada mañana. Aprende a disfrutar de la misericordia de Dios en este día. No te dejes gobernar por los impulsos de tus pensamientos. Decide creer en las promesas de Dios. Sé que hay puertas cerradas, pero Dios las puede abrir. Sé que Dios te va a poner a caminar de pronto en lugares oscuros, pero Él siempre estará contigo. Puedes estar pasando por un momento de desierto, pero el Señor hará llover en medio del desierto, dará manantiales en medio del desierto, te dará provisión, te dará el maná. Inclusive Él pondrá codornices que se acerquen para que puedas comer, pero no vas a pasar necesidad porque Él es tu proveedor. Él es la fuerza de tu vida. Confía en el Señor y descansa en Él. Como hablábamos en el Salmo de reflexión, prueba y ved qué bueno es el Señor. Dichoso es el hombre, la persona que confía en el Señor. Así que ahí donde estás, tómate un minuto para confiar en Dios. Señor, te entrego mis hijos, te entrego mis proyectos, te entrego mis planes. Sé que hay puertas cerradas, Señor, pero tú puedes abrir las puertas. Sé que tengo enfermedad en mi casa, pero tú eres mi sanador. Sé que tengo calamidad en mi vida, pero tú me puedes sacar de toda calamidad, de toda enfermedad, de toda crisis económica. Yo confío, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra permanece para siempre. Y yo declaro en mi vida que en mi mente reinará para siempre tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger diezmos y ofrendas. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas creyendo en que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Yo creo en tu palabra, creo en tu poder. Yo creo en tu amor, creo en lo que soy. Yo creo en tu palabra, creo en tu poder. Yo creo en tu amor, creo en lo yo soy. Yo soy tu hijo, yo soy tu amigo, yo soy amado y soy perdonado. Yo soy amado, soy perdonado, yo soy real sacerdocio, linaje escogido, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo, yo soy tu amigo. Quiero invitar a la iglesia a que se coloque de pie antes de terminar la reunión. Poder orar por ti. Que puedas levantar tus manos al cielo ahí donde estás. Y quiero que repitas conmigo: yo creo en tu palabra, yo creo en tus milagros, yo sé que hay puertas cerradas, pero sé que tú puedes abrir las puertas. Sé que tú no te rindes
y no me dejas caer. Tú sigues abriendo camino para mí. Dilo, tú sigues abriendo caminos para mí. Señor, nos vamos de este lugar convencidos, Señor, que vamos agarrados de tu mano, que tu diestra nos sostiene hoy, mañana y siempre. Señor, que tú te encargarás, Señor, de abrir caminos, de cumplir promesas, de hacer milagros, Señor. Y declaro con mi boca que el milagro, Señor, vendrá a mi vida y tu propósito se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús. Yo dejo de creer en mis pensamientos negativos y comienzo a creer en ti. Comienzo a creer en tu palabra, Señor, y tu palabra se cumplirá en mi vida. Nos vamos de este lugar convencidos y llenos de tu unción y de tu poder, sabiendo que tú estás con nosotros hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. El carácter de Cristo está en nosotros. Esfuérzate y sé valiente, y Él te va a entregar lo que te pertenece. Que te puede dar salud y vida eterna. La Biblia dice que esté firme, vele que no caiga. Esto no lo predijo, no lo predijo. Ya no vivo yo, Cristo vive. Y si yo te bendice. Iglesia Adoración.